Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. NTN 24, canal aliado del segundo simposio anual Democracia en las Américas. Nosotros somos promotores de una acción activa hacia la problemática en América. 500 líderes políticos y destacados académicos de amplio reconocimiento mundial se reúnen con el fin de discutir iniciativas efectivas para hacer frente a las amenazas que sufre la democracia y el crecimiento económico en nuestro hemisferio. Muchas democracias con legitimidad de origen, es decir, provienen del voto los gobiernos, pero muchas de ellas no cumplen con el segundo requisito, que es la legitimidad de ejercicio. Hoy, cobertura total del programa La Noche de NTN 24 desde la Universidad Nova en Fort Lauderdale. Poner en evidencia aquellos sistemas, aquellos países en los que la democracia no se expresa como debiera expresarse. Desde el sur del estado de la Florida, en los Estados Unidos, 3 expresidentes hablan sobre los denominados depredadores de la democracia en el continente americano. Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Álvaro Uribe de Colombia y Carlos Mesa de Bolivia analizan cómo operan y las consecuencias que dejan para sus países los regímenes que, cambiando la Constitución y restringiendo libertades, han logrado enquistarse con su proyecto político en el poder. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El nivel de influencia que ejercen en nuestro continente los regímenes que, reformando sus constituciones, han logrado no solo enquistarse en el poder, sino también transformar la estructura del Estado en beneficio de su proyecto político. El punto clave de esta noticia. Casos como el de Venezuela, el caso de Ecuador y el de Bolivia ilustran a gobiernos cuyos mandatarios, en su afán de reelegirse indefinidamente, han menoscabado el sistema democrático de sus países, la libertad de prensa, el equilibrio que debe haber entre los poderes públicos y la voz de la oposición, son los principales blancos de los llamados gobiernos neopopulistas que aún gobiernan en América Latina. Hay una receta de cómo se logra implementar un gobierno totalitario y un régimen no democrático, que hoy en día, a diferencia de la historia de América Latina, utilizan un disfraz, utilizan una máscara y se hacen llamar democracia, pero no lo son. Con esa máscara actúan, abusan. El punto clave de esta noticia. En ese contexto, más de 500 líderes políticos, académicos y del sector empresarial fueron reunidos por la Fundación Zambrano precisamente para discutir propuestas que fortalezcan la democracia y el crecimiento económico en nuestro hemisferio. Este foro, es decir, el Simposio Democracia en las Américas, tiene lugar en el estado Florida, en los Estados Unidos. NTN 24 es el canal de comunicación aliado para todo el continente de este importante evento. Más de 500 líderes políticos y de negocio, innovadores sociales y reconocidos pensadores se dan cita en un solo lugar, el Simposio Democracia en las Américas, que organiza la prestigiosa Fundación Zambrano en la Universidad Nova en la ciudad de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. Objetivo: democracia en las Américas. El importante evento, apoyado por el canal internacional NTN 24, es el escenario para debatir formas de reforzar el proceso democrático y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico para individuos y comunidades en todo el hemisferio. Democracy in the Americas. Democracia es tu responsabilidad. El simposio Democracia en las Américas busca orientar a una nueva generación de líderes que puedan contribuir al crecimiento y desarrollo de sus sociedades dentro del marco democrático. Sabemos que la democracia es responsabilidad de todos y comienza en cada uno de nosotros.
Temas y personajes. Prominentes figuras asisten este año al simposio Democracia en las Américas para analizar, entre otros asuntos, los peligros que enfrentan nuestros sistemas democráticos, como las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la amenaza a la independencia judicial. En ese sentido, el presidente de la Fundación Zambrano advirtió este jueves que algunos gobiernos latinoamericanos crean falsas apariencias de democracia. Utilizan un disfraz, utilizan una máscara y se hacen llamar democracia, pero no lo son. Con esa máscara actúan, abusan. El panel de ex jefes de gobierno que participan este jueves y viernes en el importante simposio está integrado por el expresidente de Uruguay y actual senador Luis Alberto Lacalle, así como el expresidente de Bolivia Carlos Mesa. De otro lado, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recibirá el premio a la trayectoria democrática junto al secretario general para la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, Enrique Iglesias. El estado de libertad de medios en la región también centra las discusiones. El presidente de la Comisión de Libertad de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, identificará en la jornada de este viernes del Simposio de Democracia en las Américas las amenazas contra el periodismo independiente en países latinoamericanos. Jaime Mantilla, director del diario ecuatoriano Hoy, alerta por su parte sobre el impacto en las Américas de la aprobación en su país de la llamada Ley de Medios, considerada como una ley mordaza. Muy bien, a propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de Twitter cuáles son las principales amenazas que para ustedes enfrentan las democracias en América Latina. Esa es la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes. Ustedes tienen que responder a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa con 3 importantes expresidentes de América Latina. Vamos a estar con Luis Alberto Lacalle Herrera, él es expresidente de Uruguay. Vamos a estar con Carlos Mesa, quien fue presidente de Bolivia entre el año 2003 y el 2005. Y vamos a estar con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Los 3 hacen parte, han sido invitados a este importante foro, a este importante simposio de la democracia en las Américas, que está siendo llevado a cabo en la Universidad Nova en el sur de la Florida. Voy a comenzar entonces con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia desde el 2002 hasta el 2010. Actualmente es candidato al Senado y, por supuesto, pues hace parte de los invitados especiales a este importante simposio. Además que este viernes le será otorgado el premio a la democracia y a la trayectoria por parte de la Fundación Zambrano. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mi saludo al presidente de Lacalle, mi saludo al presidente Mesa. Infortunadamente yo no puedo asistir a la Universidad Nova, pero sigo con mucho interés este simposio, estimados amigos. Señor expresidente Uribe, uno de los temas centrales que capta la atención de este importante simposio que versa a propósito del estado de la democracia en el continente americano, pues tiene que ver con el estado de la democracia en nuestro continente. Para usted, en este momento, ¿cuáles son los principales enemigos que tiene la democracia en nuestro hemisferio? Bueno, tenemos 2 tipos de enfermedades. Unas ya son prácticamente dictaduras, el caso de Venezuela. Otras son democracias que se vienen restringiendo, como la de Ecuador, la de Bolivia, la de Nicaragua y en alguna forma la de Argentina, que ojalá supere este tipo de dificultades. Usted me pregunta por los principales obstáculos democráticos que se observan en esos países. En el caso de Venezuela hay un desprecio total por el agravamiento de la inseguridad. Y hay un elemento común en estos países, que es la eliminación de la independencia entre las instituciones. Esta nueva ley habilitante de Venezuela repite lo que ya ese país había hecho para eliminar la independencia del Congreso y por ahí eliminar la independencia de la justicia. Y ese elemento de control de la justicia por parte del Ejecutivo es común en otros países que empiezan a tener unas democracias restringidas en un peligroso camino hacia la dictadura. Por supuesto, en la medida que estas democracias adoptan leyes mordaza, están afectando el pluralismo participativo. Y sin pluralismo participativo no hay transparencia, porque aquello que garantiza la transparencia es justamente que toda la opinión, afecta o desafecta al régimen de turno, se puede expresar. Y la mordaza al pluralismo participativo es la mordaza a un remedio, a una acción de prevención frente a la corrupción.
Señor expresidente Uribe, voy a integrar a Luis Alberto Lacalle, el expresidente de Uruguay entre 1990 y 1995, es senador y uno de los principales también oradores de este simposio Democracia en las Américas 2013, donde NTN 24 y el programa La Noche hace presencia. Expresidente Luis Alberto Lacalle, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por la hospitalidad de ustedes, estamos a las órdenes. Bueno, expresidente, le planteo el mismo interrogante que le estaba haciendo al expresidente Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, y cuáles son el modus operandi, por llamarlo de alguna forma, de los llamados depredadores de la democracia en América Latina. ¿Cómo los puede calificar ustedes, cómo los puede caracterizar a propósito pues, de su participación en este importante foro, donde este parece ser uno de los ejes centrales de las discusiones? Yo creo que hemos asistido o estamos asistiendo al vaciamiento del concepto de democracia. El presidente Mesa hoy a mediodía decía con mucha razón que a la legitimidad de origen, es decir, al haber surgido gobiernos del sufragio, del voto, que es el primer acto de legitimidad, se desvían en la otra legitimidad que es la de ejercicio. Es decir, el gobernante democrático no solamente debe ser electo en elecciones libres, sino que tiene que actuar dentro del Estado de Derecho, es decir, no puede hacer lo que quiere, por más mayoría que haya tenido en las urnas, no puede hacer lo que quiere. Tiene que respetar la separación de poderes, tiene que estar a lo que resuelva la Suprema Corte de acuerdo a lo que cada constitución diga, es decir, es una acción reglada, normatizada, la del gobernante democrático. Y ese es el desvío, lo que yo llamo el vaciamiento del concepto de democracia, al que hemos asistido en casos, el más notorio seguramente, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y tantos países lamentablemente que incurren en esta terrible falta. Expresidente Lacalle, según lo que usted plantea cuando afirma que hay un vaciamiento de la democracia, ¿se refiere específicamente al concepto que tienen los ciudadanos frente a la democracia, a un cambio en la forma como los ciudadanos perciben lo que significa una democracia para un país? Los ciudadanos de esos países lo están reduciendo al solo hecho de que existan elecciones y no precisamente a las garantías que debe tener la oposición o al equilibrio de poderes que debe existir, entre otras características que debe tener la democracia. Por supuesto, nos quedamos con el principio, que es lo que más agrava esta corrupción de la democracia, porque se logra el apoyo popular y se llega a una posición de gobierno. Y después comienza el no cumplir el ejercicio del poder dentro de las normas que lo encauzan. El poder democrático no es ni ilimitado, ni permite hacer cualquier cosa. Los gobernantes están constreñidos por lo que llamamos el Estado de Derecho, the rule of law, que es la esencia del ejercicio político democrático. Y entonces tenemos esas democracias que son democracias a media o democracias vacías de contenido en su ejercicio. Permítame, señor Lacalle, voy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. En esa misma dirección, ¿cree usted que en América Latina está deformándose ese concepto de democracia? Porque muchos ciudadanos defienden a sus gobernantes en los casos que usted mismo nombró, señor expresidente, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, inclusive en el caso de Ecuador, a que básicamente sus presidentes son completamente legítimos porque han ganado elecciones presidenciales en las urnas, pero parecen omitir muchos de ellos y muchos analistas que esas elecciones pues no se dan en una igualdad de condiciones. ¿Cuál es su opinión frente a este planteamiento? Bueno, al escuchar al presidente Lacalle queda muy claro que la democracia no solamente hay que honrarla el día de elecciones, sino que hay que legitimarla todos los días. De paso, saludo al presidente Lacalle con toda admiración. Entonces veamos el caso de independencia de instituciones. Yo creo que para los estudiantes de ciencia política y del derecho es muy importante mirar la relación entre el líder y la institución. El líder se necesita para mover las instituciones, pero las instituciones se necesitan para los equilibrios del poder. El líder tiene que mover el gobierno, pero el líder lo que no puede hacer es
violar la institucionalidad. El líder lo que no puede hacer es violar las normas jurídicas que lo atan y que son la razón de ser de la democracia, del rule of law que mencionaba el doctor Lacalle, ya en el ejercicio del gobierno. Y en América Latina encuentra unos gobiernos que aparentemente respetan la iniciativa privada. Pero ¿qué está pasando con esos gobiernos cuando respetan la iniciativa privada? Le exigen a la iniciativa privada una relación no institucional, sino personal con el jefe de Estado. Entonces la iniciativa privada depende no de las instituciones, sino del capricho del jefe de Estado. Para que a alguien no lo expropien en Venezuela tiene que quedarse formalito frente al gobierno. En Honduras va bien en Nicaragua va bien la economía, pero ¿qué dicen los empresarios? Que ellos no pueden mencionar una sola palabra crítica del gobierno. Entonces ahí vamos viendo cómo esta falta de respeto a la institucionalidad, que es una violación de la democracia, afecta el desempeño de la economía, porque ya no hay una relación institucional entre la empresa privada y el gobierno, sino que hay una relación personal, también de mordaza al empresario, y es muy grave para la democracia.